Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Aquí Ahora con Paola Aguirre. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, vamos a hablar sobre violencia familiar. Es un tema que ha venido en nuestra sociedad creciendo y es un tema preocupante porque el año pasado, 2019, hemos cerrado con 165 casos de feminicidio y hoy, 26 de enero, ya tenemos 26 casos reportados. Para este tema sobre violencia familiar y la ley 30364, hemos invitado a la abogada Miriam Aguirre, quien nos va a dar más alcance de la normativa y nos va a hablar también de la anterior ley, que era la 26260, y cuáles han sido las modificaciones en que en realidad se está beneficiando a la fecha. Bienvenida, Miriam Aguirre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un honor, un placer estar aquí hoy día hablando de un tema tan coyuntural como lo que es violencia familiar, ¿no? Que aqueja a nuestra sociedad lamentablemente por diversos factores existentes, ¿no? Sí, y esto ha venido incrementando, ¿no? Viene en ascenso, o sea, el tema de violencia familiar empieza, tal vez puede ser la primera llamada de alerta a un posible feminicidio que hemos venido experimentando, ¿no? Como ya tú lo has mencionado, en el 2019 se habla de 165 víctimas y en el 2020, estamos a febrero del 2020 y ya estamos reportando 26 víctimas. Claro, ni siquiera el primer trimestre ya reportamos tantos casos y hoy día un caso más, ¿no? Exacto, entonces eso ya no viene, yo creo, desde mi perspectiva, tema de creación de normas, porque si bien es cierto ya tenemos la ley 368 de feminicidio, y pese a existir esa norma, no ha cesado los feminicidios. Entonces yo creo que esto está arraigado en el inconsciente cultural de cada habitante de este país, ¿no? En un tema patriarcal tal vez, ¿no? Por el control de quién lleva la casa. O sea, mucho se impone que quien es la figura que debe llevar la casa, que debe llevar la economía, que dicta las normas de convivencia en una familia, es el padre, ¿no? Y se le quita funciones a la madre y se le pone simplemente el rol de una persona reproductiva o encargada del cuidado de los hijos, relegándola simplemente a una cuestión de una cosa más en la casa, ¿no? Y esto que hemos ido avanzando poco a poco y las mujeres han tomado ya, digamos, un papel mucho más importante en diversos aspectos, ¿no? Como el trabajo, como estudios, ¿no? Pero sin embargo todavía seguimos con un pensamiento bastante machista, claro. Un pensamiento donde la mujer solo en realidad tiene un papel como tú lo has mencionado, ¿no? Que es parte de la casa y tiene que cumplir las funciones de la casa. Y todavía hay muchas familias que no rompen eso. Que estamos en un régimen patriarcal, ¿no? Me gustaría mencionar un libro que yo estoy leyendo que se llama El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que es una filósofa feminista, ¿no? Ella habla, en 1948 ya hablaba de la función que tiene la mujer dentro de la sociedad, lo que nos cuesta entrar dentro de un mundo de hombres, lo que nos ha tomado el tiempo para tener un espacio, tal vez en un trabajo, tal vez a nivel educativo, ¿no? Pero ya desde esa época ya estábamos hablando de una diferencia. 1948 a la fecha no cesa esa diferencia. Si bien hablamos de mujeres empoderadas, pero igual hay una limitación, ¿no? Porque las mujeres empoderadas tal vez son las mujeres que han podido tener una formación educativa o tal vez acceder a un trabajo. Pero cuando hablamos de empoderamiento, no estamos necesariamente tomando en cuenta las personas que no tienen ese grado cultural, que viven al margen, a la sombra de un sistema patriarcal, de un hombre que simplemente, como mantiene el hogar, mantiene las reglas del juego y simplemente relega a la mujer a una cuestión de cosas, ¿no? Igual trata a los hijos, ¿no? Y esto ya deviene en violencia familiar. ¿Por qué? Porque como muchos sabemos, ¿no? La violencia familiar no solamente habla de violencia familiar física, psicológica, sino también la afianzamos hacia la parte patrimonial, y la parte sexual. En la parte patrimonial, cuando hablamos de una violencia familiar, es estos casos en donde el varón es el que lleva la parte económica, donde es el único que trabaja y provee a esta familia y deja a la madre sin sustento porque simplemente la madre de repente decidió cortar una relación que ya no iba más y la deja sin sustento y por consecuencia el efecto colateral se replica entre los hijos, ¿no? Y lamentablemente esto va siendo una bola de nieve y el efecto puede terminar en feminicidio, ¿no? Porque estas parejas tal vez se disgregan por el tema de abusos, pero por la necesidad económica la madre tiene que volver con el agresor, ¿no? Y aceptar esa violencia vejaciones, psicológica, ¿no? O sea, este maltrato exacto, tenemos vejaciones sexuales,
vejaciones de índole patrimonial, física, psicológica. El hecho de que una persona te diga que no sirves para nada ya es una humillación, ya es un trato humillante, es un trato que te relega y te agrede en la mente, porque un golpe puede borrarse, pero las heridas en la mente jamás se van a borrar. Y claro, y este círculo se vuelve mucho más amplio porque no solo la mujer recibe esto, sino que los hijos están escuchando. Exacto, o sea, la violencia familiar se replica en toda la familia. ¿Por qué? Porque el efecto colateral van a ser los hijos. Y los hijos van a tomar esto como una conducta natural y aprendida, y que van a generar a futuro una cadena de violencia, claro, ¿no? Porque pueden crecer violentos o pueden crecer sumisos, incluso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que se debe prever, ¿no? Que no va por la creación de normas, porque las normas ya existen y siguen ascenso esta problemática. Claro, y eso no ha dado resultado en todos estos años, ¿no? Entonces sí hay un tema de trabajo desde las bases, desde las niñez, desde las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho se aplica que la creencia del poder masculino, se basa en que el padre es la cabeza del hogar, el tronco de la familia, ¿no? Y que la mujer simplemente debe cumplir los roles necesarios, que son el cuidado de los hijos y el cuidado del hogar, ¿no? Nada más. Y también tenemos pues lo que está dentro del inconsciente de las mismas mujeres, es que las mujeres creen poder cambiar al agresor con amor y piensan que ellas son las equivocadas, ¿no? Lo que pasa es que cuando sucede esto, la mujer por lo general asume la culpa. La culpa. ¿Por qué? Porque el agresor siempre psicológicamente te va a hacer sentir culpable y la mujer siente esa culpa. Lo que pasa es que algunos perfiles ya lindan con lo psicopático, ¿no? Entonces, yo no soy psicóloga, pero dentro de mi experiencia lo que he podido analizar es que hay ciertos perfiles psicopáticos que buscan el control y la culpabilidad de la misma mujer, ¿no? De la víctima. Y esa víctima, como está enferma, porque estar en un periodo de violencia psicológica es una enfermedad, es un daño irreversible que tiene que ser tratado de poco a poco para que ella cambie esa connotación, ¿no? De ser víctima a creerse parte del problema. Ahora, tú mencionaste algo justo cuando mencionabas el libro, si bien es cierto, desde el año 41, 48 que habla la autora, se ha ido de manera lenta la mujer tomando un papel en la sociedad. Y si bien es cierto, yo leí un artículo hace unos meses cuando estaba viendo un tema de equidad salarial y hablaba que las mujeres en el Perú y en realidad en todo Sudamérica, para que tenga un ingreso económico igual que un hombre, por lo menos iba a pasar 230 años. Claro, o sea, y te das cuenta... Te das cuenta que no avanzamos. Y este pensamiento lo tenemos desde la época romana, en donde para los romanos la mujer era una cosa, tenía la condición, eran inclusive vendidos como esclavos. ¿Por qué? Porque ellas no tenían palabra, no podían ponerse delante de un grupo familiar y estar a la cabeza, ¿no? Inclusive en este libro, si me dejas leer este espacio, el mismo Pitágoras dice, ¿no? Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. O sea, Pitágoras, un pensador tan importante, aquí ya se deslinda ya el pensamiento machista desde las primeras épocas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un pensamiento machista desde las primeras épocas, de un filósofo, una persona tan importante, ¿qué podemos pedir que piensen los hombres que son ciudadanos de a pie, que viven con esas creencias enraizadas, y no solamente por el entorno de hombres, sino por la mala crianza de mujeres como nosotras, que lo único que están haciendo es asegurar, afianzar que la mujer debe ser maltratada y que debe ser maltratada para ser doblegada, ¿no? Sí, lo que pasa es que también nosotros como madres, como mujeres, contribuimos con el tema del machismo. Pero nosotras tenemos la tarea de cambiar esta situación, porque nosotras, como somos creadoras de vida también, podemos ser formadoras de pensamientos, y que debe haber una equidad. Así como en los hijos hombres debe haber un trato igualitario, igual con la niña, ¿no? Entonces deben existir esos hogares en donde las dos personas, sin importar el sexo que sean, deben tener las mismas funciones y deben entender que los hombres y mujeres deben ser útiles, no importa el sexo, ¿no? Para cambiar mucho ese chip. Claro, y no solo el tema de crianza, sino que también nosotros, mujeres, a veces también atacamos a otras mujeres desde un pensamiento donde reducimos o agredimos
psicológicamente a otra mujer. Claro, o sea, sin ir muy lejos, no podemos mencionar, a veces existen en la misma televisión, ¿no? O en los trabajos también, el cuestionamiento que si una mujer toma un puesto alto, debe ser por otras características, otras condiciones que tal vez nadie las ve, y que puede ser porque de repente la señorita pues tiene un tipo de vestimenta distinta a las de ellas, o porque ya la catalogan o la prejuzgan porque de repente se pintan los labios más rojos que ella. Entonces ya estamos hablando de que las mujeres mismas, así como somos generadoras de derechos, también no nos aplastemos entre nosotras, ¿no? Y que no nos veamos como una amenaza, porque lo que podemos hacer en conjunto es cambiar todo este daño que se sigue dando en la sociedad. ¿Cómo son las fases de la violencia contra la mujer? ¿Desde dónde inicia? La violencia contra la mujer existen 3 fases. Dentro de esas fases existe la primera fase, que es la tensión. Es cuando encontramos que hay insultos o tal vez humillaciones disfrazadas de chistes de mal gusto, de humillaciones tal vez un poco disfrazadas, ¿no? Que esto se pueden dar en cualquier ámbito Exacto. laboral, Por ejemplo, familiar. claro, digamos que le sirves el almuerzo a tu esposo y te dice, no sabes cocinar, ¿no? Mi mamá cocina mejor que tú. Eso podría ser un ejemplo. Dentro de la segunda fase viene la explosión. Es cuando ya no se pudo aguantar más y explota el conflicto, ¿no? Y es donde esta persona agrede ya de manera abierta, con golpes, con marcas físicas, ¿no? Y luego viene la fase que es la luna de miel, en donde el hombre arrepentido vuelve a la mujer agredida y le dice que esto va a cambiar, que volvamos a intentarlo, vamos a terapias, ¿no? Y esto se torna en un círculo vicioso que va creciendo, va incrementando, y poco a poco en que se despliega en un feminicidio latente, ¿no? Es violencia disfrazada de amor. Violencia disfrazada de amor, exacto, ¿no? Y es un círculo vicioso porque el hombre le dice, discúlpame, regresa, exacto. Y pasan 2 Pero meses cada y de nuevo. vez el periodo, la segunda fase de explosión va incrementando. O sea, primero fueron golpes, o de repente fue una agresión psicológica, un insulto muy subido de tono, luego son golpes, luego ya hay golpes, ya hay un tema de agresión sexual o un tema de agresión patrimonial. Entonces van incrementándose estas situaciones, ¿no? ¿Cómo pueden hacer las mujeres víctimas de violencia familiar para poder hacer una denuncia? ¿Qué es lo que deben hacer? Porque hay muchas mujeres todavía o tienen temor o desconocen todo el procedimiento. Primero, ante eso, antes de hablar de tal vez el temor o el desconocimiento, también es la falta de asertividad que tienen las autoridades en nuestro país, ¿no? Que no saben atender las denuncias. En la policía, por ejemplo, hay mucha falta de asertividad para poder tratar a una víctima de violencia familiar, ¿no? Muchas veces se revictimiza a esta persona, y eso, la norma prohíbe que haya una revictimización. Lo que se debe hacer cuando estamos en un tema de violencia, ya sea psicológica, física, sexual o patrimonial, se puede ir a 3 instancias. Podemos ir a la fiscalía, podemos ir a la policía, o podemos ir al juzgado de familia. Entonces, lo que van a hacer ellos, van a evaluar mediante una ficha de valoración de riesgo, mediante este instrumento que es tipo una encuesta, el daño o el riesgo, y que de la audiencia, ¿para qué? Para que se den las debidas medidas de protección, ¿no? Esas medidas de protección que son tan importantes, ¿por qué? Porque constan a veces alejamiento del agresor, en que este agresor de repente es un agresor que te humilla o te persigue, ¿no? Te humilla por WhatsApp, te escribe en tu Facebook poniéndote situaciones vejatorias, te manda ¿no? audios, te manda audios. Entonces, todas estas medidas que van a ser de protección tienen que ser en relación al caso concreto, ¿no? Eso básicamente. Ahora, ¿cuál es ¿en qué ha habido diferencia, en qué se ha mejorado con la ley pasada, la 26.260, y la ley actual, la 30.364? ¿En qué favorece ahora a las víctimas de violencia? Hablar, es una ley muy amplia y hay muchas cosas que se resalten, ¿no? Pero partiendo de 2 cosas que yo he evaluado que son muy importantes. La primera, la 26.260, no hablaba de violencia contra la mujer. Simplemente esta se enmarcaba en que si habían hechos de violencia familiar, tenían que ser cometidos o perpetuados dentro del hogar familiar, o dentro de la relación de consanguinidad o afinidad, dentro del 4º grado y el 2º de afinidad, ¿no?
Pero ¿qué pasaba si yo como mujer recibí una agresión intramuros, fuera de la relación familiar, fuera de la consanguinidad o la afinidad? No se podía tipificar. ¿Cómo podías ayudar a una persona que tal vez salía a la calle y un hombre la atacaba? No había esa ley no contemplaba ese supuesto, ¿no? En cambio, la ley 3036-4 sí habla de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque habla de los espacios públicos, que si la mujer es víctima de violencia fuera o intramuros de la relación familiar, sí podríamos tipificarla como violencia contra contra la mujer, ¿no? Esa es una de las diferencias más resaltantes, ¿no? Y la segunda diferencia que he encontrado es, bueno, ahora hablamos de una violencia, de 4 tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Esa es la diferencia, ¿no? Esta ley es un poco más, ha llenado los vacíos de la anterior ley, ¿no? Antes que había, solo estaba estipulado la física y la psicológica. Claro, entonces ahora estamos hablando patrimonial y estamos hablando sexual, claro, ¿no? Interesante. ¿Y qué recomendarías, Miriam, para las mujeres que son víctimas de violencia familiar, pero lamentablemente a veces no tienen la fuerza, no se sienten empoderadas y tienen mucho temor de denunciar estos actos, ¿no? Lo primero es que deben tomar en cuenta que ellas son el motor de su familia. Y si la mujer no está puesta en pie firme, sus hijos van a ser el efecto colateral de esta violencia. Entonces tienen que saber primero identificar cómo parar todos estos episodios, ¿no? O detectar si están siendo víctimas de violencia, porque a veces hay muchas conductas que en el transcurso de los antecedentes de familia las tomamos como normal. Tal vez la mamá de esta persona que es víctima hace creer que esa es una situación cotidiana. Entonces, si esta persona identifica realmente que es víctima de violencia familiar, entonces lo que tiene que hacer es denunciar y pedir sus medidas de protección. ¿Por qué? Porque, como te reitero, si ella no termina de curar, ¿cómo puede poder proteger a su familia? Si su familia va a llevar el mismo yugo que ella, porque van a pensar que estas son situaciones cotidianas, que el amor es golpear, que el amor es quitar capacidades, que el amor es relegarte a una casa, ¿no? Entonces eso es básicamente... Claro, o sea, ¿qué debería hacer el Estado? Porque como tú dices, aquí no es un tema de mejorar las leyes, aquí hay más que se debe trabajar. ¿Y cuál crees que son los temas que debería trabajar como responsabilidad del Estado? El Estado para mí debe crear políticas públicas, no solamente con el Ministerio de la Mujer, sino a nivel de municipalidades también crear una fuerza en donde las mujeres puedan sentirse empoderadas, ¿no? Empoderadas, puedan sentir que valen realmente, ¿no? Porque tal vez insertarlas a la vida laboral. Insertarlas a la vida laboral, exacto. ¿Por qué? Para romper este episodio tal vez de violencia patrimonial que existe. ¿Por qué? Porque la mujer denuncia que es víctima de violencia patrimonial, pero al no tener el medio para subsistir, tiene que volver al hogar conyugal con el agresor. Entonces es un periodo, es un círculo vicioso de donde nunca va a salir, ¿no? Lo que necesitamos es una reinserción laboral, tal vez que exista una norma que una cierta cantidad de mujeres sea reinsertada a trabajar para romper con esta cadena, ¿no? Y trabajar también de repente desde las bases de los colegios para que los niños que están de repente viviendo situaciones de violencia familiar no tengan el concepto de que cuando van a crecer van a hacer lo mismo que su padre, el agresor. Claro, lo que pasa es que se tiene que educar a estos menores para demostrar que eso no es una parte cotidiana de la vida, que la vida no es que el padre le debe pegar a la madre o que debe llegar borracho y simplemente tiene el poder económico, porque eso se va a replicar. Claro. Se le tiene que demostrar cuál es la manera correcta de vivir para que ese niño identifique y desarraigue esa conducta aprendida, ¿no? Y en el caso de la niña, entienda de que empoderada y con conocimientos, nadie va a abusar de ella. Exacto, ¿no? Entonces debemos fortalecer desde las bases, que son el hogar, los hijos, para poder cambiar esta situación, ¿no? Esta situación que realmente viene en ascenso, ¿no? Porque si bien es cierto, es violencia familiar, pero hoy día es un insulto, mañana es un golpe y luego es un feminicidio. Entonces tenemos que tomar conciencia de que no solamente el Estado debe velar por esto, ¿no? También nosotras desde nuestra tribuna como madres debemos formar y gestar niños que respeten y que sean tolerantes
con los demás, ¿no? Claro, pero esto marca todo, ¿no? La violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, Exacto. porque están los niños de por medio. Claro, ¿no? cuando hablamos de violencia contra la mujer podemos hablar de niñas, adolescentes, personas adultas mayores como mujeres, pero cuando hablamos de integrantes del grupo familiar podemos hablar de primos, ascendientes, descendientes, podemos hablar hasta el 4º grado de sanguinidad y el 2º afinidad, pero tomando en cuenta algo muy importante, que si hay una persona que trabaja para ti, está bajo un vínculo laboral. Esa persona no se enmarca dentro de los integrantes del grupo familiar. Es decir, si yo tengo una empleada y me denuncia por violencia familiar, eso sería algo que no procedería, porque ella tiene un vínculo contractual. Claro, ese es materia laboral, no Exacto. tiene nada que O ver podría con... ser también, tal vez, si tengo un inquilino y me denuncia por violencia familiar. Si bien es cierto, vivimos bajo el mismo techo, pero no tenemos ninguna relación de consanguinidad ni afinidad. Simplemente tenemos una situación contractual, ¿no? Muchas gracias, Miriam Aguirre. Hemos estado con la abogada Miriam Aguirre del estudio Villar Aguirre y Asociados para que contacten con sus servicios, porque ellos ven todos los servicios de derecho. ¿Dónde te pueden ubicar y a qué correo? A ver, tenemos el número 95 61 64 557, es mi número personal, y tenemos el correo cervica@hotmail.com, es cervica@hotmail.com. Somos especialistas en todo lo que es violencia familiar y también vemos temas penales. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.